Hoy abrimos el archivo de una compañía que nació en obra. Esta es la historia de dos fundadores que decidieron resolver desde cero lo que la industria venía normalizando: construir con descontrol. Soy Paulina Velázquez y esta es una entrevista única. Por primera vez, Francisco y Eduardo comparten la ruta que los llevó a crear AdControl, el primer ERP en México pensado para dar control total a una constructora o desarrolladora inmobiliaria. Vamos a recorrer decisiones, errores, métricas y convicciones que moldearon el producto y la operación. Comencemos con su historia personal y origen. Antes de construir un ERP para constructoras y desarrolladoras, ¿quiénes eran Francisco y Eduardo en la industria? ¿Y qué fue lo que les pareció intolerable del descontrol que existía en las empresas de construcción? Gracias por la oportunidad. Yo soy Eduardo Valencia y mi origen académico, digamos, es ingeniería civil en la UNAM. Después de lo cual tuve la oportunidad de trabajar un par de años en Grupo ICA, específicamente en EXA, una empresa EXA. Y ahí tomé mis primeras lecciones prácticas de construcción. Me considero una persona apasionada en construir cosas. A partir de ahí, y en momentos muy complejos económicamente para México, en 1983, decidí separarme del Grupo ICA, al que le debo mis inicios, y decidí crear con un muy buen amigo y su esposa la empresa Naveta Construcciones, y empezamos desde cero. En esa época había terminado un sexenio y estábamos atravesando momentos muy complejos a nivel nacional, económicamente, por devaluaciones y todas las consecuencias que eso arrastraba. Constituimos la empresa y empezamos a trabajar en el sector público, básicamente en licitaciones o en adjudicaciones, y empezamos a entender, bueno, y hay que recordar que en el sector público y en especial en esa época, pues básicamente todos los proyectos, todos los contratos eran, se manejaban a través de precios unitarios. Entonces, y también recordemos que en esa época se estaban dando los albores de la computadora personal y estaban empezando a surgir y a consolidarse algunos programas más que hoy en día es como hojas de cálculo, ¿no? Y entonces, digamos que lo que más usábamos para el tema en donde intervenían las computadoras eran las hojas de cálculo, con las que hacíamos los famosos precios unitarios. Y fuera de eso, gran parte de la elaboración de un contrato, de un concurso, implicaba pluma, papel, calculadora y horas de desvelo para poder cuadrar y para poder tomar decisiones. Y yo diría algo importante: la mayor parte del tiempo no se iba en la parte estratégica, se iba en la parte, en la talacha numérica. Claro. Y quedaba muy poco tiempo para diseñar estrategias. Entonces así surgió Naveta, y a partir de ahí fuimos evolucionando como empresa hacia proyectos cada vez más complejos, cada vez más grandes. Tuvimos la suerte de trabajar en el CAPSE, que algunos seguramente lo recuerdan y otros muchos jóvenes no saben ni de qué estoy hablando.
Pero el CAPSE hoy ya no existe como con ese nombre. Era el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, que básicamente fue un organismo, no sé si desconcentrado, tenía obviamente una relación con la Secretaría de Educación Pública, pero era un organismo que se encargaba de construir y mantener las escuelas a través de un programa federal en todo el país. Y había desde programas para aulas de castellanización en las sierras, en donde, digamos, el español no era el idioma, La primera lengua. Por eso se llamaba castellanización. Nos tocó trabajar en la Sierra de Songolica, en Veracruz. Muy complicado, muy difícil, pero nos dejó, a mí en lo particular, muchísimas lecciones, muchísimos aprendizajes. Y de ahí avanzamos, llegamos a ser una de las empresas con contratos más cuantiosos en el CAPSE, y luego nos movimos hacia hacia el área de obras, la dirección de obras de la Ciudad de México, lo que en esa época todavía era el departamento del Distrito Federal. Y ahí tuvimos la oportunidad de entrar a obras más complejas, y ya estamos hablando de 1988, 89, en donde accedimos a proyectos ya bastante más importantes que los que habíamos venido trabajando. De ahí nos movimos, se acabó el sexenio en el 88, y nos movimos hacia a trabajar con la UNAM, la Dirección General de Obras de la UNAM. Tuvimos la oportunidad de hacer proyectos importantes ahí, y todo seguía en el contexto de licitaciones, precios unitarios, y cada vez buscábamos que las herramientas de cómputo que iban avanzando, tanto las computadoras, el hardware en su capacidad de procesamiento, como el software, ¿no? Los programas indispensables para poder sacarle jugo a estas herramientas. Pero aún ahí, bueno, lo que empezó a surgir, y yo no recuerdo exactamente cuándo fue que adquirimos el primer programa para precios unitarios. Probablemente tú te acuerdes. Posiblemente debe haber sido a finales de los 80. A finales de los 80. Posiblemente. Probablemente en estas épocas en donde pasamos, o sea, después del Auditorio Nacional, de la remodelación del Auditorio Nacional, entramos a hacer obra para la UNAM. Y no recuerdo la marca, el programa, ¿qué seguía? ¿Opus, quizás? No, por la época posiblemente fue Neodata. Ok. Neodata estaba iniciándose y fortaleciéndose en el mercado de precios unitarios. De acuerdo. Pero simplemente eran herramientas que nos permitían hacer los concursos más rápidamente. Claro. Pero una vez que el concurso se ganaba y se convertía en un contrato de obra, digamos que lo que habíamos hecho con Neodata o con Opus o lo que fuera, ya no servía mucho. Sí, o sea, solamente se especificaba precios unitarios para la licitación y hasta ahí quedaba el apoyo. Claro, podías referirte cuando estabas en el proceso de comprar materiales, referirte a qué precio habías utilizado para ese material o qué rendimiento habías utilizado para la mano de obra de cierto concepto de obra. Pero más allá de eso, ya no era muy útil lo que habías hecho para ganar ese concurso. Y regresando un poco a la historia rápida de Navetta, después de
de estos proyectos con la UNAM, seguramente entre 1992 y 95, entramos a una disyuntiva en la que decidimos dar un golpe de timón y cambiar del sector público al sector privado, lo cual representó un enorme reto porque aunque es construir, son mercados básicamente muy distintos. Sobre todo son mercados distintos desde la manera en que accedes a los proyectos. Muchas veces, acá no existe la ley de obra pública, obviamente, en el sector privado, que de todos modos existían pues, los concursos. Existían los concursos a precios unitarios, pero ya empezaba a haber una tendencia a el llamado precio alzado. Que luego se convirtió en algo que todavía es poco utilizado en México, que es el precio máximo garantizado. Y entonces cuando dimos ese golpe de timón nos volcamos hacia la iniciativa privada. Tocamos puertas e industrias diferentes, tocamos puertas de la industria de manufactura. Tuvimos obra en diferentes estados de la República Mexicana y tuvimos la oportunidad de aprender, entender cuáles eran los factores clave para sobrevivir y para crecer en el mercado privado de la construcción. Básicamente, siempre hemos construido en entornos urbanos. O sea, hemos construido edificaciones, muy poco de pavimentación, de drenajes, básicamente casas, edificios, naves industriales. Ese ha sido nuestro contexto con Naveta Construcciones. Y la última etapa de Naveta Construcciones la puedo describir como nos empezamos a sentir un poco desgastados con los proyectos que estábamos haciendo en diferentes industrias. Y un día, por diferentes razones, decidí, como el estratega, el director general que era, decidí probar la estrategia de especializarnos en una industria. Y escogimos, por diferentes razones, la industria farmacéutica. Y en la industria farmacéutica tuvimos un periodo muy interesante entre 1996 y el 2006 o 2007, en donde la industria farmacéutica mexicana tuvo una transformación. Apareció la norma 059, se creó la COFEPRIS y la industria farmacéutica internacional, la que llamamos Big Pharma, entró en un proceso de renovación de sus plantas y nos tocó precisamente estar trabajando para la industria farmacéutica en esa época. Teníamos una alianza estratégica con una empresa norteamericana de nombre Sverdrup, que ya no existe, fue adquirida por otras empresas más grandes. Y tuvimos la suerte, hicimos muy bien nuestra tarea. La industria farmacéutica es una industria muy exigente, muy especializada, y nosotros tuvimos la capacidad de posicionarnos y convertirnos en los líderes en el diseño y la construcción de plantas farmacéuticas para Big Pharma, lo cual nos llevó a la posibilidad de proyectos
de buen calibre con Bayer, con Boehringer Ingelheim Promeco, con AstraZeneca y otras, Eli Lilly. Y bueno, aprendimos mucho, disfrutamos mucho, tuvimos la oportunidad de llevar a cabo proyectos y de proyectos que nos permitieron recibir la recomendación y testimoniales muy agradables por parte de los directivos de estas empresas. La calidad de su trabajo. Por la calidad, por la dedicación, por haber logrado metas como reducir calendarios de ejecución y poder, inclusive en proyectos de precio máximo garantizado, en contratos de precio máximo garantizado, poder reducir los montos el monto máximo garantizado, poderlo abatir a través de diferentes estrategias en compras y demás. Pero ahora me regreso un poco a explicar el tema de las herramientas de cómputo. Yo siempre he sido un poco obsesivo en poder medir para poder controlar. Claro. Y tuve la suerte de tener como mi colaborador estrella en temas de tecnologías de la información a Francisco, y él compartió esa inquietud, que se volvió una pasión. Y ya nos contará él, pero tuvimos la oportunidad de mejorar, o sea, buscar en el mercado las mejores aplicaciones, ya no para precios unitarios, sino para control de obra. Y fueron un paso más allá. Fuimos un paso más allá, presionábamos siempre. Y luego dijimos, ¿por qué no desarrollamos nosotros estas aplicaciones? Porque nadie nos está ofreciendo en el mercado lo que queremos. Y tuvimos la posibilidad de desarrollarlas. Mi papel siempre fue un poco decirle, esto es lo que necesitamos que estas aplicaciones hagan. Y lo que... Y aterrizarlo. Y Francisco lograba aterrizarlos a través de codificar, a través de garantizar que los resultados sean los esperados. Claro. Y Francisco, entiendo por lo que nos comenta Eduardo que tus inicios profesionales y en la construcción, que ya datan de hace 30, 40 años, no queremos decir ahí exactamente, pero que ya datan de mucha experiencia, fueron gracias a Navetta, fueron en Navetta, de la mano de Eduardo, de la mano de esta inquietud de buscar una solución que simplemente no existía en el mercado. ¿Qué nos puedes decir al respecto de tu historia personal, profesional? ¿Cómo viste esta necesidad o esta área de oportunidad al entrar a Navetta? Es correcto, gracias Paulina. Gracias, Eduardo, por una remembranza tan agradable y tan interesante, ¿verdad? Yo egresé del TEC de Monterrey en el 85. Tuve el gusto de conocer a Navetta y a Eduardo ahí a finales de los 80. Y como bien menciona Eduardo, había la necesidad en el mercado de un software que permitiera el control de los proyectos. Porque sí es cierto que habían aplicaciones que permitían la elaboración de presupuestos, pero una vez que ganabas el presupuesto, pues ahí te quedabas en el control. O sea, tenías que empezar a controlar, bajar esa explosión de insumo a un Excel y empezar a controlar en un Excel lo que comprabas y lo que contratabas. Entonces, por eso digo que tuve la dicha de conocer a Eduardo y Navetta, por lo visionario de Eduardo y lo ambicioso en el buen sentido, en el que decía, no, a mí no me basta ganar un proyecto, a mí no me basta ganar un concurso.
Yo quiero que ese proyecto y ese concurso cumpla con los objetivos para mi empresa. Por lo tanto, requiero de control. Y buscábamos en el mercado en ese momento y no encontramos nada. No tengo la certeza que no existiera nada, pero buscamos a nivel de México e incluso de América Latina y no encontramos nada. Entonces, guiado por la visión de Eduardo, liderado por la visión de Eduardo con el equipo de trabajo de Navetta, se optó en Navetta de desarrollar un software. Desarrolló un software con el cual se llegara a los objetivos de la empresa, a los objetivos de Navetta. ¿Cuáles eran los objetivos? El control presupuestal de los proyectos. ¿Qué significa esto? Que una vez que se ganaba el proyecto, una vez que se ganaba el concurso, ahora Navetta necesitaba ese control. Necesitaba poder controlar los costos de materiales, los costos de mano de obra y toda la gestión administrativa que implicaba. Entonces, a finales de los 80, principios de los 90, empezamos una tarea dinámica liderada por Navetta, por Eduardo, y liderada por el lado de software, por mí, en el diseño desde cero, sin tener punto de referencia, sin tener software de referencia. No existían. No existían, o al menos no los conocíamos. O sea, no los identificamos nunca. Tal vez en Europa. Tal vez en Europa o en Asia, no lo sabemos. De liderar y diseñar un software con el cual, a partir del presupuesto, se llevara todo el control presupuestal. Se llevara a partir de una explosión de insumos, se llevara el control de las compras, el control de almacenes, el control de la facturación de los proveedores, el control de los pagos. Esto implicaba tener la certeza que durante ese proceso de obra o ese proceso administrativo no tuvieras compras en exceso, en cantidad o precio unitario de lo presupuestado. Eso te permitía que a los proveedores tenías la certeza que lo que habías comprado te llegara al almacén. También generar la certeza que a tus proveedores no te facturaran 2 o más veces un mismo material entregado en la obra. Y lo mismo en el tema de pago. Tener la certeza que pagabas a tus proveedores una única vez lo que tenías que pagar. O sea, no evitar el pago duplicado. Claro. Y lo mismo del lado de mano de obra. Del lado de mano de obra, tener la certeza que contratas tu mano de obra al precio que presupuestaste. No un precio mayor, porque ese es el control. Y lo mismo pagar a tus subcontratistas o destajistas al precio que contrataste también. Entonces, todo eso nos llevó en esos años al desarrollo de lo que denominamos, no sé si recuerdas, SICA. SICA. Sistema Integrado de Control Administrativo. Exactamente. Mira, después de 40 años todavía recordamos de esa primera empresa o de ese primer sistema. Ese primer software. Desarrollado en MS2, que posiblemente ustedes no sabemos no saben ni lo que es. Porque no existía Wix. Estamos hablando finales de los 80, principios de los 90. Desarrollado con una tecnología que no encontramos en México la tecnología idónea para el desarrollo, porque las tecnologías de desarrollo que había en México en esa época no dotaban los niveles de seguridad que requeríamos para un software de ese tamaño. Y trajimos de Estados Unidos esas herramientas de desarrollo. Y empezamos. No tengo el dato exacto de cuántos años nos tardamos en desarrollar el SICA, pero fueron varios años. Con el beneficio de que a partir de ese momento empezamos a tener un mayor control, un mucho mejor control y más eficiente de los proyectos de Navetta Construcciones. Esa es una historia que marca vidas. Marca vidas para Navetta al generarle ser una empresa mucho más eficiente, y marca vida de Francisco, de sus inicios en lo que es la industria de la construcción, del lado de la optimización de procesos, del lado de la optimización de gestión de control de obras, gestión de el control administrativo de las obras. Es toda una historia, toda una historia que es uno de los motivos por los que hacemos esta plática. Es una historia en la que queremos dejar ¿cómo le denominarías? Un testimonio. Un testimonio
de cómo un par de personas haciendo equipo pueden lograr grandes cosas. O sea, un Eduardo con toda la iniciativa de ser lo mejor como empresario Innovar. y de innovar, porque pues en esa época no existía. El concepto de ERP no existía, o al menos nosotros no lo conocíamos. Sí. Y del lado de Francisco, en saber interpretar y convertir esas necesidades a un software tangible que pudiera generar o solucionar esas expectativas de en ese momento del cliente, ¿no? O de un colaborador también. Pues es toda una gran historia, pues para nuestros hijos, nietos y para los que les sigan, ¿verdad? Claro, y por eso hablamos de que estamos ante dos gigantes de la construcción, dos pioneros en tema de control de obra. Y quisiera cerrar como esta primera introducción, citando un poco lo que dice Eduardo. Básicamente lo que no se mide, no se controla. Y es justamente lo que buscamos con un ERP. Muchas gracias, Francisco, Eduardo. Continuemos con una pregunta o con varias preguntas interesantes. ¿Por qué cuando ustedes se animaron a crear este software muy a la medida para construcción y desarrollo inmobiliario, qué los llevó a crearlo en lugar de buscar un software tal vez genérico que ya pudiera haber existido en el mercado? No sé quién de los dos quiere. Bueno, yo empiezo, pero la respuesta más amplia la tendrá Francisco. En realidad, cuando nosotros iniciamos con esta inquietud, seguramente existían para otras industrias aplicaciones o ERPs que estaban, primero, que eran utilizadas por empresas muy grandes. Claro. Que requerían inversiones enormes. Pero lo más importante es que no estaban diseñadas para enfrentar los retos que nosotros queríamos resolver con el software que teníamos en mente. Que sería muy abocado a construcción en México, pues, imagino. Sí, que buscaba, una vez que habías ganado un proyecto a través de un concurso de precios unitarios, poder generar un puente de información hacia tu proceso de construcción. O sea, una herramienta que te permitiera controlar almacenes, o sea, materiales, que te permitiera controlar mano de obra. Que se integrara con las distintas áreas. Que se integrara con los conceptos estos de tiempo, costo, calidad, y no lo encontrábamos. Tú tendrás otros detalles. En realidad es el concepto. En esa época analizamos, estaba clara la necesidad. La necesidad era tener un buen control de los proyectos. Y la industria de la construcción no es un retail, no es manufactura. O sea, hay procesos muy específicos a controlar. O sea, la industria de la construcción no es compra-venta de un material. Hay todo un proceso de transformación, aunque tampoco es una comercializadora o una fábrica que también hay un proceso de comercialización. Uh-huh. Es un proceso de manufactura, entre comillas, diferente. Entonces, no había en el mercado algún software denominado hoy ERP, que en ese momento no conocíamos nosotros el término ERP. No sé si existía. Pero nosotros no ¿Puedes compartir rápidamente qué es un ERP o las siglas? Ok, un ERP es una solución tecnológica que permite eficientar la operación completa de una empresa. No es la definición que vas a encontrar en Google, claro, pero ese es el concepto. Es una solución, no solamente es un software, es una solución que va a permitir eficientar la operación de una empresa. Por lo tanto, si estás hablando de eficientar la operación de una empresa, ese software o ese ERP debe estar alineado a tu industria.
De otra manera, no va a eficientar, va a entorpecer. En la industria de la construcción existe el concepto de subcontratistas, de estajistas, contratos de obra, donde vos subcontratás la mano de obra o la ejecución de un proyecto con un especialista, con un proveedor especializado. ¿Sí? Eso no es lo más común en las distintas industrias. Entonces necesitas un software el cual te permita controlar eficientemente ese tipo de gestión. Te permita controlar la asignación de trabajos a un subcontratista o un destajista, controlar tanto en lo que es precio como volúmenes. Te permita controlar el avance de la obra, te permita controlar la ejecución y la cantidad de obra que ha ejecutado. Entonces, eso es algo muy específico o particular de la industria de la construcción. Al no haber o no encontrar una solución de ese tipo, la respuesta era obvia. Había que crear. Había que crearla. Había que crear una solución informática que eficientara la operación de una constructora, lo que actualmente se le denomina un ERP para construcción. Entonces, así fue como nació bajo ese concepto. Y, un poco ahondando en esto que comentas, que un ERP como Ad Control no es ya solamente un software como concepto, sino una solución. ¿Podrías platicarnos un poco más de qué consideras tú una solución? Por ejemplo, no es tanto simplemente detén el sistema y muévelo como quieras, ¿no? Es meterte al sistema, implementarlo, hacerle mejoras a este tipo de ejemplos me refiero, ¿no? Claro, a nivel de solución. Es correcto. Por eso me refiero que es una solución, no es un software. El software es un componente más de la solución. Claro. Para realmente eficientar la operación de una empresa, o en este caso en particular de una constructora, además del software debe contar con el soporte, la consultoría o asesoría especializada de alguien que domine el concepto, alguien que tenga la experiencia en los procesos de construcción. Alguien que tenga experiencia en otras industrias no te va a poder eficientar la operación de una constructora porque no es especialista en el tema. Eso es lo importante. Entonces, lo importante es combinar la experiencia de un especialista y que cuente con las habilidades de asesoría y de consultoría, más una herramienta tecnológica que vendría siendo el software. O sea, la combinación de ambas cosas, la parte de consultoría y la parte de software, es lo que te da realmente la solución. La solución y es lo que te da realmente el producto final, que es eficientar la operación de una constructora, eficientar la operación del proyecto y por lo tanto de toda la empresa, ¿verdad? Claro, es el plusvalor que no vas a encontrar llevando todo el proceso en una hoja de cálculo de Excel, pero tampoco lo vas a lograr exprimir como deberías con un software genérico o un software que solo se especialice en un detalle, ¿no? de todo el proceso de control de obra. Claro, por eso es que la industria debe utilizar soluciones especializadas para su industria. O sea, porque entonces tiene la certeza que ese consultor domina la industria, domina los procesos de la industria y tiene la certeza que ese software está alineado a los procesos de la industria. Y un poco jugando al abogado del diablo aquí, hemos visto últimamente que han salido muchas soluciones. Ahora creo que cualquiera piensa que puede crear un software o cualquiera puede jugar con inteligencia artificial y decir, sí, mi solución es con inteligencia artificial. ¿Qué opinan de todos estos nuevos softwares o productos que están saliendo tanto en la industria de la construcción como en otras industrias que te dicen, yo te puedo ayudar a menor precio, pero que realmente si entras y los ves solamente son mini módulos de lo que realmente debería tener una solución integral? ¿Qué opinan al respecto? Bueno, en realidad con las tecnologías actuales de IA, cualquiera puede saber un software sobre la industria que sea. Exacto. Pero es un software nada más. Y eso no tiene atrás toda la experiencia que requiere una solución completa.
una solución de consultoría, una solución de seguimiento de los procesos. Por eso es que es muy importante que si una empresa adquiere un ERP especializado para la industria, para su industria, debe estar respaldado por una amplia experiencia de esa empresa en la industria en la que está adquiriendo, en el sector que está adquiriendo. Porque si no, lo que está haciendo es adquirir un software nada más. Y la utilidad va a ser mínima. Realmente, recalco el punto, el principal factor de éxito para implementar exitosamente un software no es tanto el software. El software es muy importante porque es la herramienta, es la consultoría que te atrae. Y para la consultoría requieres la experiencia. Requiere los años de experiencia de haber trabajado con múltiples procesos en múltiples tipos de empresas del sector. Entonces, Totalmente. Sí, exactamente. Totalmente de acuerdo. Eduardo, ¿algo que quieras agregar a esa pregunta? Yo estaría de acuerdo. Es un poco como decir, oye, pues Excel es una herramienta muy poderosa, ¿por qué no usamos Excel para llevar todo el control de obra? Y, digamos, puedes tratar de o de mejorar tus procesos a través de esa herramienta, pero dado que es una herramienta genérica que no fue diseñada específicamente para la industria de la construcción, su capacidad para resolver problemas es limitada. Entonces, efectivamente, las herramientas deben surgir del conocimiento profundo de los procesos, ¿no? Y la construcción es una industria muy especializada, muy singular. Muy celosa. Muy celosa, porque es una industria que, y en México sigue siendo el caso, combina procesos artesanales con procesos industriales. Uh-huh. Y combina presenta muchísimos retos que las herramientas, los softwares genéricos no están diseñados, no están pensados para enfrentar y para resolver. Entonces, sí resulta muy importante poder tener estas herramientas, pero con ese diseño, con esa especialización. Totalmente. Y hablando de esto, cuando ustedes diseñaron este primer software, y inclusive ya hablando de los ERPs actuales, ¿cuál creen en su experiencia que fue de las primeras cosas que vieron mejora en el tema de presupuestos, en el tema de control de la obra, en tiempos, en capital humano? ¿Cuál creen ustedes que fue un área que dijeron, Dios mío, gracias porque existe este ERP, porque diseñamos este ERP? Pues ¿qué? Yo diría rápidamente, empecemos con estos 3 conceptos de control de obra que son costo, tiempo, calidad. En el costo, lo que estas herramientas permiten es llevar un control puntual, meticuloso, oportuno de cómo tus costos, conforme el proyecto avanza, se comparan con tu presupuesto. Claro. Y tu presupuesto viene inicialmente del concurso de obra. Me acuerdo que originalmente tenías que cargar el presupuesto al ERP. Ok. Y entiendo que hoy en día, cuando hiciste un concurso y lo ganaste, tienes ahí, ¿no? Simplemente lo pasas de un cuarto a otro. Sí, en realidad, actualmente, en el caso específico de AdControl, mantenemos los diferentes esquemas.
mantenemos el esquema que puedes registrar directamente en AdControl el presupuesto. O sea, lo puedes cargar ahí. Digas, registrar directamente con un nivel de funcionalidad equivalente a los software de mercado. Pero mantenemos también la facilidad de poder importar de los principales sistemas de precios unitarios de América Latina. ¿Por qué? Porque los humanos somos, como digo yo, criaturas de hábito, exactamente. Entonces, a veces nos topamos con clientes que tienen áreas de presupuesto que llevan 10 años utilizando el software X. Entonces, aunque demos la facilidad de poder registrar directamente en AdControl, es conveniente darle la oportunidad también de poder continuar registrando y nosotros conectarnos directamente y traernos el presupuesto. Y inclusive también, aun cuando se importa de otros softwares, hoy en día ya es muy sencillo porque no es como que tengas que copiar y pegar el presupuesto, se importa de un jalón, ¿no? Es un enlace directo, es correcto, es un enlace directo. Y aún así, eso que exportaste lo puedes editar. Claro, ya que llegó del lado de AdControl, puedes editarlo. O puedes mantener la edición del lado del otro software y vas actualizando simplemente. Existen las dos opciones, sí. Pero sí, redondeando el tema, el utilizar un software especializado para tu industria es indispensable. Indispensable por la experiencia de las personas que te van a apoyar en el proceso, como en las funcionalidades particulares de ese software en tu industria. Excelente. Y también aquí jugando a ver qué existe hoy como soluciones integrales, que es lo que comentan ambos. ¿Qué opinan de estos softwares que sí están especializados en la industria de la construcción, han probado su plusvalor, pero que se están enfocando mucho en las grandes empresas, en las grandes constructoras, y puede que estén dejando de lado a las constructoras familiares o que van empezando, que tienen pocas obras o pocos usuarios, pocos trabajadores administrativos? ¿Qué pasa con ellas? ¿Qué opinan al respecto que se esté segregando así a la industria? Si me permiten, bueno, yo creo que es un error desde el punto de vista del mercado o de cómo una empresa que diseña estas soluciones decide enfrentar a su mercado. Me queda claro que en la industria de la construcción, la mayoría de las empresas deben ser medianas y pequeñas, como en otras industrias. Y yo creo que el enfoque debe ser el que la solución no está anclada o supeditada al tamaño del proyecto o de la empresa. Claro, porque entonces lo limitas a que si una empresa tiene menos proyectos no pueda usar la solución, y al revés, ¿no? Si a una empresa pequeña le das una solución pequeña que no tiene escalabilidad, también ¿qué va a hacer esa empresa cuando eventualmente se expanda? Sin duda. Y aún así, en las empresas constructoras, un día tienen un proyecto enorme, pero al día siguiente pueden tener varios proyectos medianos o inclusive pequeños, y resulta, yo casi diría hasta absurdo, el decir, estos proyectos los tenemos que manejar a mano con Excel o algo, porque no caben, no caben, sino la herramienta no nos permite usar, no nos permite controlar un proyecto de eso. El tema es escalabilidad, porque tú lo que quieres además es que una empresa, un startup en construcción, pueda desde el primer proyecto beneficiarse de una herramienta diseñada para escalar cuando sea necesario y contraerse cuando sea necesario. Eso es importantísimo.
Sí, esa característica que mencionas, Eduardo, es algo fundamental. No solamente por el hecho de que una empresa a veces tenga menos proyectos o más proyectos, sino también por lo que mencionas de muchas veces inicias pequeño y a medida que vayas creciendo no va a ser no va a ser factible o funcional que tengas que cambiar de software. La solución con la que inicies debe ser una solución escalable, debe ser una solución que pueda crecer en lo que te entrega a medida que vas requiriendo más procesos. Eso es una característica importante. Es una característica importante que nosotros hemos cuidado en AdControl. Lo que voy a mencionar espero que sea correcto, pero tenemos un cliente que me gusta presumirlo. Es un cliente de dos personas nada más. Alguien puede decir que no es presumible. Financieramente no es un cliente atractivo. Pero es un orgullo decir tenemos un cliente de 2 personas. Porque eso significa que AdControl es funcional desde 1 o 2 personas. Hasta clientes que tenemos de 160 personas. Donde los procesos son radicalmente diferentes. Todo eso se logra a través del análisis de procesos que se hace inicialmente, donde se adecúa los flujos de procesos de AdControl a el flujo de proceso que requiere la empresa para optimizar la operación de la empresa, que al final de cuentas debe ser el objetivo de implementar un ERP. El objetivo de implementar un ERP no es tener un sistema para registrar información. El objetivo de un ERP es contar con una plataforma para poder tomar decisiones en tiempo real y acertadas para la empresa. Entonces, si el software se adapta a tu flujo de proceso, va a ser un software o una solución que te dé los resultados que esperas. Si vos tenés que adaptarte a un flujo rígido que te da el software, va a ser contraproducente para la organización, porque la organización se va a volver ineficiente en el grado de que estás teniendo que adaptar tu operación a algo rígido que un software. Por eso recalco el punto que en AdControl el flujo de trabajo de AdControl se adapta al flujo de proceso que se defina durante el análisis de proceso. Desde una empresa de 2, 3 usuarios hasta una empresa de 150, 200 usuarios, ¿verdad? Es muy importante tomar en cuenta, porque aunque seas pequeño, tienes que contemplar que vas a crecer. Todos queremos una empresa que, depende cómo iniciemos, va a crecer. Todos le apostamos que nuestras empresas van a crecer. Entonces, nuestra solución debe crecer con nosotros y debe mantener los niveles de eficiencia operativos con los que empezamos o incrementarlos de ser posible. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y recalco algo que mencionaste que me parece importantísimo, que estas herramientas nos deben facilitar la toma oportuna de decisiones acertadas. Ese es el tema. Ese es el objetivo. Lo demás no es relevante. Inclusive agregaría ahí toma de decisiones presentes y futuras, ¿no? Eso es algo que ayuda mucho esta solución, este tipo de soluciones. Puedes ver las costas, las mediciones en tiempo real, tomar decisiones ahorita, pero además poder predecir cómo va a venir tu flujo de tiempo, de dinero, presupuesto, todo, ¿no? Sí. Siempre tienes que poder, como dices tú, tomar decisiones en el momento, pero intuyendo el futuro y garantizando lo más posible que estas decisiones no comprometen el futuro. Claro. Sí, y no solo eso, sino, y más apoyado con las tecnologías actuales. Las tecnologías actuales que están basadas mucho en inteligencia artificial, cada vez tenemos más a la mano una tecnología o metodologías que nos permiten predecir, entre comillas, o proyectar en función de donde estamos hoy, cómo hemos venido trabajando los últimos 3, 6 meses, cómo vamos a terminar.
De ahí es que surge la nueva generación de análisis de información que estamos haciendo con lo que le denominamos Nodux, que consolida o agrupa tecnologías y metodologías para hacer proyecciones, para hacer gestión de obra, gestión administrativa y hacer proyección basados en IA de cómo vamos a ver, cómo vamos a estar en el futuro a X tiempo en función de cómo hemos venido elaborando. En el momento que eso una empresa lo tiene consolidado, es una mina de oro. O sea, saber cómo vas a estar el próximo año en función de cómo has trabajado anteriormente y en función de las decisiones que puedes indicarle en ese momento, estás adivinando el futuro. Es como un viaje al futuro, donde dices, si yo hago esto, ¿cómo va a estar mi proyecto? ¿Cómo voy a acabar en tiempo? ¿Cómo voy a acabar en costo? Eso es lo más valioso que puede haber. O sea, poder predecir el futuro en función del estado actual y de decisiones actuales también que tomes. Eso es a lo que estamos migrando con Al Control. Eso es lo que estamos migrando a la tecnología que le llamamos Nodux, ¿sí? Basado principalmente en IA. Hablemos un poco más al respecto de de las tendencias que se vienen actualmente en la industria de la construcción, en la industria de la tecnología. Como mencionas, Francisco, ahorita lo que está en boga y para donde vamos todos es inteligencia artificial y es recorte de tiempos, recorte de esfuerzos a la mitad o a lo más posible. ¿Qué visualizan ustedes para el futuro de estos softwares o estas soluciones para la industria de la construcción? ¿Cómo se aplicarían? ¿Cuáles creen que sean las áreas de oportunidad más valiosas para realmente generar ese valor a los constructores y desarrolladores? Bueno, si me permiten tomar la palabra, este es un tema que a mí me apasiona y lo que yo visualizo es la oportunidad que nos está empezando a dar lo que llamamos inteligencia artificial, la oportunidad que nos está empezando a dar para automatizar sin perder calidad en la información, en las decisiones, pero empezar a automatizar procesos, empezando por los más sencillos, por los más repetitivos, por los que requieren menor nivel de creatividad, pero empezar con los que se denominan agentes de inteligencia artificial a llevar a cabo, a automatizar ya no una operación de suma, resta, multiplicación, división, sino a automatizar una cadena de actividades, un proceso completo de tal manera que podamos lograr que el talento humano se dedique cada vez con más atención a las decisiones que requieren estrategia, que requieren creatividad, que requieren elementos de juicio, claro, inclusive inteligencia emocional, para optimizar, para garantizar los mejores resultados en un proyecto. Y esto entiendo que la herramienta de la que ustedes hablan precisamente está enfocada a eso. Imagínense una herramienta, una plataforma que te pueda decir, tienes que cuidar, tienes que implementar acciones respecto a la nueva normatividad o a la nueva ley del tema del lavado de dinero, que en la construcción y en el desarrollo inmobiliario especialmente es
importante. Si no la atiendes, se te pueden generar problemas, multas enormes. Entonces, ese es un ejemplo. Pero también, cuando hablas de pronóstico, puedes decir de qué manera mi proyecto va a tener o qué tipo de impacto va a tener en el costo cuando el año que entra el incremento al salario mínimo suba 10%, entendiendo, y aquí es maravilloso porque la IA es capaz de entender el contexto, claro, y decirte la probabilidad de que se dé un incremento en estos términos es muy alta. Y ese incremento te va a llevar a este impacto en tus costos, en los costos del proyecto. Y eso te permite tomar decisiones, pero inclusive te permite regresar con tu cliente con un tema que es una realidad que está más allá del constructor o del cliente del constructor. Es una externalidad. Es una externalidad. Y lo más valioso en las externalidades es anticipar, preverlas. Y ajustar. Y finalmente termino diciendo, cuando hoy hablamos de una empresa de 160, yo en Navetta hubo una época en la que me interesaba entender la facturación de la empresa en función del número de personas involucradas en la empresa, como una medición, como un KPI de productividad, que hay que verla con mucho cuidado porque obviamente si tú logras a través de marketing o de otras herramientas tener tener una cola de proyectos que te garantice que nunca, que la productividad va a ser máxima porque nunca vas a tener falta de proyectos para tu empresa. Tienes que entender eso y tener cuidado, pero de todos modos, al punto que quiero llegar es que la tecnología que estamos viviendo, nos permite imaginarnos que una constructora el día de mañana va a poder funcionar mejor que hoy, inclusive, a lo mejor con una fracción de colaboradores. Y lo que va a pasar, creo yo, es que como decía, vas a automatizar los procesos más repetitivos y el talento que vas a conservar o que vas a buscar adquirir va a estar enfocado a la toma de decisiones en donde la IA como herramienta todavía no es capaz de garantizarte los resultados óptimos. Claro. Pero lo que es un hecho es que tu nómina va a tender a disminuir, el headcount va a tender a disminuir. No sé si tu nómina como costo, porque es probable que esas personas cuesten más. Sí, porque valen más. Y ahí también tiene que ver eso de la escalabilidad, ¿no? O sea, lo que tú quieres, la escalabilidad que quieres es que tu herramienta crezca en capacidad de procesar información para que te permita tomar decisiones oportunas y acertadas en tiempo real. Sí, ahí tocaste dos temas interesantes. Uno de ellos es, yo siempre he presumido a mis clientes como Navetta Construcciones desde una oficina en el World Trade Center que tendría unos 50 metros cuadrados. 40 metros cuadrados, controlaba proyectos de muchos, pero muchísimos millones de pesos. O sea, siempre esa ha sido algo de lo que he presumido, el nivel de eficiencia que alcanzaste con tu constructora, con tus empresas, apoyados en tecnología, apoyados en un software o un ERP especializado.
Y sí, es muy interesante como una introspección también, muy interesante el momento en que estamos viviendo ahorita. Seguramente nuestros hijos o nietos tal vez van a decir, ¿cómo es posible que las empresas trabajaran sin esta tecnología, sin la IA? Es como hoy decimos, ¿cómo es posible que íbamos de un lugar a otro sin un GPS? Yo hasta para ir al súper uso un GPS, no porque no sepa dónde está, sino porque quiero saber si hay algún bloqueo, si quiero eficiencia, exactamente. Entonces, el momento que estamos viviendo en el cambio tecnológico con la introducción de la IA, que llegó para quedarse, por si alguien tiene la duda, es un momento disruptor. Es un momento disruptor que las empresas de aquí en adelante que no se monten eficientemente con soluciones especializadas que exploten al 100% esa tecnología, son empresas que a muy corto plazo van a desaparecer. Así como escuché hace poco que la IA generará un índice de millonarios mucho más grande que lo que generó el Internet, porque cada vez es más rápido todo. Si el Internet generó grandes empresas en 10 años, la IA va a generar grandes empresas en 3, 4, 5 años. Y la siguiente tecnología que ya nos va a tocar vivir, no sabemos cuál vaya a ser, va a generar en 1 o 2 años. O sea, cada día la vida es más rápida, cada día porque estamos más montados en la tecnología, incluso siendo más dependientes de la tecnología. Sí, es un momento muy interesante el que vivimos de este cambio de paradigma de operar una empresa. Cierto. Sí. Y cerraría yo insistiendo en que esta herramienta que será lanzada próximamente en el 2026 iniciamos con Nodux. deberá poder integrar en su inteligencia, digamos, en su alcance, temas como los que comentaba yo, fiscales, en proteger cada proyecto y por lo tanto a la empresa, en temas fiscales, en temas inclusive De sustentabilidad. de sustentabilidad, ¿No? Sí. importantísimo, porque cada vez esta tecnología va generando complejidad y necesitamos herramientas que nos ayuden a navegar en este mar cada vez más complejo. Así es. Complejo y rápido, ¿no? Complejo y rápido, sí. La cultura de la inmediatez, de la innovación y tal cual, quien no se suba al barco se hunde. Sí, así es. Y cada vez se hunde más rápido. Sí. Si antes tenías 10 años para adaptarte, hoy tienes 5, mañana vas a tener 1 o 2 años nada más. Es cierto. Correcto. Sí. Es cierto. Y justo hablando de la tecnología, cómo va avanzando tan rápido, ¿qué les dirían a estas empresas un poco reticentes, un poco tal vez tradicionalistas, que dicen, no, yo quiero seguir mi control de obra a la antigua, a papel, a Excel, por WhatsApp, hablando con gente, ¿no? ¿Qué le dirían a ese tipo de empresas que se están quedando atrás, ¿no? O sea, que corren el riesgo de que se les hunda el barco por no subirse a estas nuevas tecnologías, a estos ERPs que controlan su proyecto integralmente? Bueno, yo brevemente, porque aquí tú, Francisco, tendrás mucho más que decir, pero yo diría que no adoptar una tecnología puede haber varias causas. Una causa económica, ¿no? Es decir, no puedo pagar esa tecnología. La otra es, no quiero, le tengo tanta aversión al cambio que prefiero no moverme, quedarme en mi área de confort, aunque esa área de confort me pueda destruir, ¿no? Me pueda acabar con mi negocio. Pero yo diría que la ventaja es que ya existen herramientas
que no son inaccesibles económicamente y que son muy sencillas de aprender a manejar. Claro, sí. Y si tienes una herramienta que puede empezar contigo como una startup en construcción o como una MIPYME, y que es capaz de ir escalando, irte llevando o ir asumiendo el tamaño que tu negocio es capaz de asumir, me parecería que sería un gran error no tomar la decisión de incorporar ese tipo de herramientas a tu negocio. Claro, y sobre todo pensando en el precio, tal vez pueda parecer una inversión alta al principio, que también es debatible, pero también, aun aunque la inversión sea alta, el retorno de inversión es lo que realmente importa en este tipo de tecnologías, ¿no? Es redituable. También pensemos en esa parte. Francisco, ¿algo que quieras agregar? Sí, realmente yo considero que todos tenemos en mayor o menor grado una resistencia al cambio. Todos tenemos un área de confort y a todos nos gusta mantenernos en nuestra área de confort. Lo importante es entender que a veces es necesario salir de esa área de confort para crecer. Si nos mantenemos en ella, quedaremos estáticos. Y si eso lo traslapamos hacia la empresa, hacia la parte productiva, mantenernos en un área de confort que yo llevo actualmente mi información en Excel y lo funciono bien, eso te condena a corto plazo. Anteriormente diría a mediano plazo, hoy diría a corto plazo a desaparecer. ¿Por qué? Porque tu vecino, con la mitad o la tercera o la quinta parte del costo, va a producir igual o mejor que vos por haber adoptado tecnologías, sistemas, ERPs especializados en su industria que lo hagan mucho más eficiente. Y entonces desaparecerás simplemente y te quedarás en tu área de confort. Eso es lo que va a suceder. Básicamente, pues tenemos que aprender a adoptar las nuevas tecnologías, a pensar que ya estamos en un mundo cada vez más rápido, donde la toma de decisiones tiene que ser casi inmediata para podernos mantener. Y eso principalmente pues en la empresa, para poder mantener viva la empresa y creciendo la empresa, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y bueno, ya para ir cerrando un poco con esta entrevista tan interesante que podríamos extendernos 1000 horas más, pero para ir cerrando, ¿algún caso de éxito que nos quieran compartir, alguna anécdota personal, profesional sobre cómo un ERP le ha ayudado a una constructora desarrolladora a mejorar su eficiencia, a mejorar su control? Brevemente yo les diría que uno de los últimos proyectos que manejé o que manejó mi empresa, un proyecto residencial de playa en Acapulco para una cadena internacional de hoteles y de desarrollos inmobiliarios de alta gama, en donde pudimos utilizar el ERP que actualmente es AdControl y que, nada más dicho de paso, palidece ante lo que va a ser el siguiente Nodox. Claro, sí, la versión 2. La versión 2.0, porque estábamos en una época en la que ni siquiera existía ChatGPT, ni mucho menos. Pero el control que nos permitía la utilización o que nos permitió la utilización de AdControl en su versión de esa época, lo que facilitó es que el personal involucrado en ese proyecto de construcción muy sofisticado se dedicara, su tiempo estuviera dedicado mucho más a decisiones estratégicas de control de obra,
a temas como los que comentábamos fuera del aire, de procuración y expeditación de materiales clave. Y eso es especialmente importante en proyectos en donde tienes procedimientos constructivos sofisticados y en donde tienes equipos y sistemas de entrega larga. Tú puedes hacer el anticipo, pero de todos modos sabes que se va a tardar 5, 6 meses en llegar a tu obra. Y si no llevas el proceso de expeditar y estar monitoreando cómo avanza la construcción o el ensamble y el flete marítimo y todo lo que implican la entrega de estos sistemas, te llevas de repente sorpresas que impactan negativamente tu calendario en semanas o en meses. Nosotros ahí nos dimos cuenta de lo importante que es que los procesos tradicionales, cotidianos, repetitivos, se puedan optimizar a través de una herramienta como ERP, como AdControl, y puedas tener el tiempo y la mente disponible para ver todo el bosque y tomar decisiones estratégicas de manera oportuna. Excelente ejemplo. Gracias, Eduardo. Sí, en mi caso es un poquito comprometedor, Pau y Eduardo, darte un caso específico de un cliente. Porque son muchos clientes, claro, porque son muchos clientes que sí, yo podría decir GIBE, podría ser PDI, podría decir Urban Dimension, pero los otros 200 clientes me van a decir, ¿por qué no me mencionaste a mí si yo soy un caso de éxito también? Entonces, lo que yo te podría decir es, tenemos clientes que funcionan con, no sé, te podría decir, que son desarrolladoras inmobiliarias con 20, 25 razones sociales, que cada proyecto es una razón social, que operan totalmente con el control y llevan un control eficiente de sus proyectos de construcción. Tenemos clientes que tienen también 15, 20 razones sociales, que incluso no son todas específicamente constructoras, pero sí son empresas relacionadas al sector de la construcción. Son, por ejemplo, constructoras, desarrolladoras inmobiliarias, equipos de transporte de material, empresas de maquinaria, o sea, y que llevan toda la gestión a nivel corporativo de su operación, de estos proyectos. Tenemos clientes que sus obras no son la obra tradicional de un edificio o de una planta, sino que su obra tiene 300, 250 kilómetros de largo, que construyen carreteras. Claro, sí. Entonces, tenemos clientes de diversos sectores en la industria de la construcción y desarrollo inmobiliario e instaladores que lo que han logrado es una eficiencia operativa, una estandarización de procesos y, lo más importante, acceso a información en tiempo real para la toma de decisiones de la situación actual y proyección, cómo van a estar en próximos tiempos en función de cómo han estado operando ahorita. Excelente. Sí. Pues son muchos casos de éxitos que definitivamente no podríamos detenernos a contar de cada uno, pero pues ahí están los resultados, ¿no? de usar estas nuevas tecnologías, de usar un ERP especializado en construcción y de usar AdControl. Como lo vimos en esta entrevista, AdControl no es solo un software, es una solución integral para que las constructoras y desarrolladoras logren sus objetivos financieros. Si hoy la operación de tu empresa depende de hojas de cálculo o softwares que no te dan el control integral, es momento de auditar tu control. Pide tu diagnóstico con AdControl y comienza a obtener la trazabilidad y rentabilidad que tu empresa merece.